gracias. Venga, atentos. Motor. Grabando. Y andando, Patri. Ya. Tenemos ya claro pelos, todo esto, cómo vamos a... O sea, cómo vamos a caracterizar o tenemos aquí un asesor que nos... ¿no? Y lo que hay que definir muy bien es Fray Luis, ¿es estudiante o es religioso o cómo lo queremos? Entonces, el uniforme de estudiante era como una sotana y encima llevaban lo que se llama una loba, que es como un mantón, os lo puedo enseñar. Y, o sea, una sotana negra, la loba marrón o negra y la beca, lo que se llama la beca, que es como una... Y luego, claro, no sé, Arrancamos lectura. Con inicio, señores. Salamanca, mediados del siglo XVI, secuencia 1, pueblo salmantino, cementerio exterior día. En el asesinato en la universidad lo que se va a ver es un thriller en dos épocas. En el siglo XVI se comete un asesinato en la Universidad de Salamanca y en el XXI, cuando se levanta la tumba, se ve que el cadáver que ha sido enterrado, pues ha sido enterrado vivo. Entonces se le declara, se le pide una investigación a una historiadora para ver qué sucedió en esa época, en ese momento de la universidad, que es donde Fray Luis de León comenzaba a dar clases. Mi personaje Lara Cabanes es una historiadora, hay mucho éxito, así, está bien hacer personajes así. Y la llaman para investigar un asesinato que ocurrió, o un posible asesinato que ocurrió hace 500 años en Salamanca. No es frecuente que me llamen para hablar de un asesinato que ocurrió hace 500 años. Supuesto asesinato. La historia es que se levanta el cadáver para una posible beatificación y cuando abren la tumba descubren que quizá ha renunciado a Dios y entonces para ver si la beatificación va para adelante, pues se encarga la investigación. Digamos, todo esto es una premisa para hablar realmente de la lucha de poderes que había por el control del conocimiento en la Salamanca del siglo XVI. Es decir, teniendo en cuenta que estaban empezando a surgir las ideas del luterano, la Iglesia estaba empezando a dividirse, pues había todo un control sobre quién manejaba el conocimiento. Recuerdo que me llegó el guión, lo leí y estaba en aquel momento en Galicia, estaba rodando. Y me pareció un guión muy bonito, que hacía unos saltos en el tiempo entre el siglo XXI y el siglo XVI, que estaban muy bien plasmados. Me interesé un poco, antes de decir que sí, por el personaje de Fray Luis de León, ¿no? Por qué había hecho, me miré en internet pues, lo que había sido su vida. Y me pareció muy interesante poder interpretar a un personaje como este, ¿no? Bueno, el personaje es maravilloso porque es una apasionada de la historia, pero muy en contacto con el público, con la realidad, muy activa, viaja mucho, o sea, no, y muy curiosa, entonces supongo que plantean como que es una de las mejores historiadoras y por eso la llaman, no porque sea yo Leonor, es porque es Lara Cabanes. ¿Sabes quién es Fray Antonio de Román? ¿Algo? Creo que dio clases aquí en Salamanca. Sí, pues parece que pudo haber sido asesinado. Lo que me planteé a nivel imagen, a nivel narrativa, fue tratar el siglo XVI completamente diferente, con una narrativa más arriesgada,
más en una monocromía, en colores desaturados, en ópticas más aberrantes, y sin embargo el siglo XXI hacerlo una línea mucho más elegante, con ópticas más nobles, y luego también los tratamientos de color, un color mucho más cálido. Las investigaciones son más sobrias, son más reposadas, mientras que el 16 pues es mucho más, es más moderno, bueno, pues este estilo que no sé si, bueno, pues en la sonata también estaba y que continúo un poco haciéndolo. Pues justo de mi personaje no puedo hablar mucho porque son estos personajes enigmáticos que no son lo que parece, o por lo menos no siempre. Sí que te puedo contar que se llama Alberto, que pertenece a la actualidad y que va a tener una estrecha relación con el personaje de Lara. Y poco más, poco más te puedo contar. Es un ex profesor de la universidad que acaba de ser abandonado por una ex y que está en una especie de crisis vital, no tiene trabajo en ese momento y tiene un primer encuentro con ella en la presentación de la novela y bueno, a partir de ahí forma parte de alguna manera de este thriller, de esta investigación. Hemos rodado todo en decorados naturales, no hay nada de plató, hemos rodado en exteriores en la ciudad de Salamanca, casi 10 días, pues nos han dado todo tipo de facilidades para rodar en la catedral, en la universidad. Es un auténtico placer tenerles a todos ustedes, presentarles un nuevo proyecto de la ciudad de Salamanca para difundir y también para conmemorar el 8º centenario de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca. Hemos aunado una vez más los esfuerzos del Ayuntamiento y de la Universidad. Una vez más somos colaboradores, socios leales para que este proyecto sea una realidad. En la biblioteca hemos estado en sitios donde el público normalmente no puede acceder, con lo cual es una gozada, porque claro, el valor de producción es impresionante. Porque rodar en la biblioteca de la Universidad de Salamanca con actores, pues es que quieras que no, es que te coloca en la época y ya no hace falta hacer mucho, pues ya está, ¿no? La secuencia está. Y lo mismo pues que en la fachada de la catedral, ¿no? Este tipo de sitios que son imposibles de reproducir en un decorado. Venga, silencio. Atentos, sí. Acción al ensayo. Me llamó la atención, es curioso porque él era judío converso, ¿no? Y de ser judío converso pasó a ser un místico en el cristianismo, ¿no? Y eso que venía de familia judía. Y luego aparte era una persona muy adelantada a su tiempo, tenía un ansia de conocer, de saber, no compartía para nada las ideas dominicas, ¿no? De la Inquisición, por eso decidió irse a la orden de los agustinos, ¿no? Y sobre todo es esta cosa de ser un personaje adelantado a su tiempo, ¿no? Y con ansias de conocimiento, y que había estudiado en la Universidad de Salamanca. Ahí en Salamanca es todo un icono, ¿no? Es un referente, y pues dije, al lío, ¿no? ¿Por qué ese temor a las ideas? Porque para algunas personas en la iglesia es... Bueno, pues, hombre, al final era, en el momento en el que se refleja la serie, era un adolescente, ¿no? Y en aquel momento tampoco no era un místico, no estaba reconocido, no hacía poesía tampoco apenas. Y lo intenté llevar un poco por lo que reflejaba el guión y por lo que pude absorber de su poesía, de lo que veo en internet, de algunas fotografías, ¿no? Y con eso pues construir un personaje y hacerlo. A mí me gustaron mucho sobre todo dos aspectos. Uno es ver a estos personajes históricos que más o menos hemos estudiado y que son estos personajes como que en la historia tienen mucho peso, que son muy sólidos, que son casi intocables, y de pronto esta ficción se acerca a imaginar cómo sería la juventud de ellos, su día a día, verlos en un contexto natural y normal, ¿no? Luego sabemos que fueron los personajes que son en la historia, pero intentar acercarnos a sus días de juventud, a sus dudas, a su formación, a su época de estudiantes. Eso me parece interesante porque los humaniza y los acerca al espectador. Y luego el viaje que propone la
la ficción en sí, ¿no? Con el juego del tiempo, con partir de la actualidad de esta novelista que de pronto tiene este encargo y casi hacemos un viaje en el tiempo y como un gran flashback nos vamos a esos días, ¿no? Bien, para quienes no tengan el gusto, se me conoce como Fray Antonio de Román, Hermano Agustino, y desde hoy seré vuestro profesor de teología. Habla también de la envidia, habla de la envidia que había en aquella época, ¿no? Entre dominicos y agustinos, como un catedrático agustino, como un aspirante a catedrático puede no llegar a serlo por la envidia, ¿no? La envidia y la mentira os tienen encerrado. La envidia de un dominico. Y luego también pues esas ansias de conocimiento que se tenía en aquella época, ¿no? Cuando el conocimiento era prohibido y había libros que no se podían ni tocar, ¿no? Ni mirar. Eso era un pasaje directo a la hoguera, ¿no? Y entonces cómo había gente que a pesar de eso se jugaba la vida por conocer más y por saber, ¿no? No se dejaba cohibir porque el gobierno, el Estado, el reinado, lo que fuera en aquel momento, dijera que esto no es así, que no se puede acceder a este conocimiento. No había gente que superaba esa barrera y quería ir y se la jugaba. Aquí tenéis, Ciudad de Dios. La más docta reflexión jamás escrita sobre el bien y el mal. Muchas gracias, maestro. La verdad es que yo no estaba en el rollo, yo estoy en el siglo XXI, entonces en el rodaje del siglo XVI no estaba, cuando estaba Patrick Criado haciendo del joven Luis de León, pero la verdad es que sí que estuve, sí que me acerqué a ver el rodaje y era alucinante, y Salamanca es que es alucinante, entonces poder rodar ahí, un día nevó que parecía aquello una superproducción, era una cosa alucinante, muy bonito. Para yo darle la acción de salida al actor, porque yo quiero hacerme, ¿sabes? En este plano, ¿sí? Me quiero hacer, o sea, que Patrick no termina de ver la hoguera. Vale, me interesa por acting, ¿sabes? Entonces, ¿tú cuánto tiempo vas a hacer? Es lo que quiero yo medir, para que él cuente 1, 2, 3, tal, y llego. Entonces yo paneo, ¿sabes? Y presento a los otros. Pues mira, yo soy Chechu Rojo, el coordinador de acción de la película y hoy también especialista. Es decir, hoy hago un personaje al que van a quemar en la hoguera, que es esto que tenemos atrás, el patíbulo, en plena escena de la Inquisición. Es decir, que vamos a hacer un bonzo a cara descubierta, pero sí con la ropa que llevaría el reo, ¿no? Entonces, los compañeros de efectos especiales se van a encargar de encender todo lo que es la pira y luego pues yo llevaré mi parte de fuego y ahí habrá que estar aguantando la toma. Bueno, yo creo que pone el acento en un sitio que creo que siempre está bien, que es la posibilidad de revisar lo que nos han contado, ¿no? Nos han contado la historia de una determinada manera y de pronto, a veces, a partir de un ¿y si tiramos de este hilo? Igual la reescribimos, ¿no? Y yo creo que, aunque solo sea para darnos cuenta de que no siempre todo lo que nos han contado es como dicen que es, creo que solo por eso ya merece la pena, ¿no? Yo me he permitido ser libre y me he permitido interpretar el Fray Luis, que a mí, pues según me venía leyendo el guión, pues me lo imaginé. Y me imaginé un Fray Luis con muchas ganas de conocimiento, con un Fray Luis joven, igual que un adolescente, un joven de nuestra época, que lo que desea es romper con las normas, ser novedoso, ser revolucionario, y a partir de ahí genero yo el personaje con Patrick Criado, que entre los dos lo hemos hablado y hemos tirado hacia una dirección que es muy libre. Hombre, sí que hay diferencia en el lenguaje, evidentemente. Pues podríamos decir que nuestro castellano está más... se hace un poco más antiguo que el otro, pero aún así no hablamos en castellano antiguo. Se diferencia, evidentemente, no decimos expresiones del siglo XXI, pero aún así no es que hablemos de una manera teatral o antigua. En este caso no, el director además quería huir de esto, quería hacerlo lo más natural posible, pero respetando también un castellano fiel al siglo XVI, ¿no? Siempre, pues,
aprendemos mucho, ¿no?, los actores, porque cuando te tienes que meter en una nueva historia, pues como mínimo tienes la información de ese guión y te va a hacer pensar y quizás buscar información de ciertas cosas. Ya te digo, a mí me toca un personaje de la actualidad, pero por ejemplo, este pasaje que está contando de la historia, que por mi parte lo tenía bastante olvidado, de pronto es como volver a refrescar eso y volver también y coger de alguna manera también este cable, ¿no?, de a ver, ¿y si hubiese pasado así?, ¿no? Bueno, pues me ha aportado conocer mejor esta época, ¿no?, siglo XVI, mediados del siglo XVI, conocer a este personaje, ¿no?, el cual conocía poco, ¿no?, lo que había visto en las clases de literatura en el colegio y un poco de su poesía, pero no conocía su vida, y conocer su vida, ver que había personas muy adelantadas a su época, ¿no?, que luchaban por conocer y defendían el conocimiento. Y esto es lo que más me ha gustado, sobre todo, el trabajo de investigación previo que se hace, ¿no? Es un gran thriller, es una película que está muy bien rodada, el tema es apasionante, aunque fuera inventado, es apasionante. Y luego encima no es inventado, o sea, luego encima al que le interese un poco le va a gustar todavía más. Pero obligatorio no hay nada. Ahora, el que caiga o el que quiera verlo, yo creo que le va a gustar mucho y lo va a disfrutar. Pues Asesinato en la Universidad yo creo que es una TV movie que hay que verla porque tiene muchos ingredientes de thriller, es entretenida y además tiene como una cosa muy novedosa, que es un Fray Luis joven, es un chavalito que si los chavales de hoy en día lo ven, se van a sentir identificados, y eso es muy interesante, porque tiene bueno que rompes como con la figura de toda la vida que tenemos de Fray Luis, que la estudiábamos en el colegio y nos parecía súper aburrida, y aquí no.